Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Qué placer enorme estar con ustedes a esta hora de la mañana. Agradecemos a Luis Amayoa que nos haya puesto al tanto de las noticias nacionales e internacionales. Por supuesto, vamos de inmediato a conocer en esta hora y media aspectos relevantes del quehacer de la actividad política en nuestro país. Quiero darle la más cordial bienvenida a don Cayetano Cruz. Él es precandidato a alcalde municipal de Soyapango por el partido FMLN y actualmente concejal de esta alcaldía. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. También quiero saludar a Diego Ulloa, precandidato a la alcaldía también de Soyapango por el partido PCN. Él es, él fue gerente de cooperación durante la administración del alcalde Juan Pablo Álvarez, a quien quiero darle la más cordial bienvenida también. Gracias por acompañarnos, Diego. Gracias, un placer de estar aquí con ustedes. Bueno, el propósito de tenerlos a ustedes es, sin duda alguna, conocer a lo largo de lo que ha sido estos últimos 6 meses, que después del conflicto que se generó laboral y que trajo consigo la detención, la captura precisamente de su ex alcaldesa, en este caso la doctora Nercy Montano, poder de alguna manera hacer un balance del trabajo que se ha hecho para la administración del municipio y por consecuencia los efectos colaterales que esto ha tenido a nivel interno, ¿verdad? Vamos a ver cuál es en todo caso la situación que afronta la alcaldía de Soyapango, sobre todo porque tenemos entendido que continúa ese nivel de deuda que se tenía precisamente con respecto a los compromisos financieros, ¿cierto? Cierto. Sí, efectivamente la alcaldía de Soyapango en este momento está en una situación crítica. Sin lugar a duda que muchas alcaldías a nivel nacional tienen problemas financieros difíciles, pero Soyapango, siendo una de las alcaldías más trascendentales del país por su núcleo poblacional, incluso por el nivel de empresariado que tiene, cualquiera podría decir, bueno, Soyapango puede tener finanzas sanas porque tiene una recaudación que le permite subsistir incluso aún sin FODES, pero lo que hemos visto es todo lo contrario. Pero esto depende de quién y cómo se administren los recursos. Y todos hemos visto de que lamentablemente en esta última gestión ha sido el desborde de una mala administración que incluso llevó a la detención que está en un proceso la exalcaldesa. Pero la crisis que actualmente tiene Soyapango es una crisis difícil que lo que requiere es medidas contundentes que ayuden a sanear nuevamente las finanzas para que se vuelva a restablecer los servicios que debe de tener la población, incluso los trabajadores, porque todos hemos visto cómo los trabajadores se han estado quejando y ha habido todavía conflicto porque no se les resuelve todo lo que es las prestaciones, equipo y el buen ambiente y buen equipo que deben tener los trabajadores para realizar, por supuesto, su trabajo. Las comunidades en este momento dicen, miren, estamos abandonados. Porque... 2 años, bueno, partamos de que son 2 años de gestión, partamos que son 6 meses desde que se generó el problema. ¿No se ha logrado resolver una situación? No se ha logrado, fíjate. ¿Y cómo se ve reflejado esto ya en Soyapango? ¿Problemas de recolección de basura, conflictos laborales internos? Ese efecto que tiene en este momento, si uno quiere prestar un buen servicio, independiente incluso la empresa privada, si la empresa privada o una institución pública quiere prestar un buen servicio, lo primero que debe de tener es un equipo de trabajo, es decir, yo debo de tener un equipo de trabajadores que esté dispuesto a trabajar duro para sacar adelante el municipio. Pero si usted tiene a los trabajadores sin prestaciones, atrasándoles el salario, con incertidumbre si le van a pagar el salario, que lo van a despedir posiblemente mañana, entonces ese problema, si uno lo tiene, muy difícilmente puede resolverle a la población. Ahora, hay algo bien importante. Esta es una de las administraciones que más ha endeudado el municipio.
y la que más ha recaudado ingresos, porque ha creado contribuciones especiales que, por ejemplo, antes no se tenían. Entonces, cuando usted crea una contribución especial, lo que usted está haciendo es generándole más ingresos al municipio, está bien, pero eso se debería de devolver en obras a la población y tener bien a los trabajadores. Por ejemplo, las administraciones anteriores, por mucha crisis que hubo, siempre pagaban, por ejemplo, fecha 20 a todos los trabajadores. Sus prestaciones, su bono, su aguinaldo estaban. Y entonces, ¿cómo se explica hoy de que si usted tiene más recaudación, porque ha creado otros impuestos, si usted tiene préstamos que casi oscilan los 20 millones, entonces, ¿cómo se explica uno de que teniendo ese ingreso, esos préstamos, están en una gran crisis? Una crisis de pago de proveedores y con los trabajadores y, por supuesto, sin obras. Ok, vamos a ver, Diego, hay un antes y después, y más aún con esta nueva, digamos, aspiración de correr por una candidatura para la alcaldía de Soyapango por el partido PCN. Hay un antes y un después. Y digo esto en términos de que usted conoció muy bien internamente la administración cuando estaba la administración de Juan Pablo Álvarez. Sí, la verdad de que antes la administración, en el caso del exalcalde Juan Pablo Álvarez, recuérdense que nosotros estábamos en el proceso de la pandemia, y aún en el proceso de la pandemia, donde no se recaudaba la cantidad de impuestos que se recaudó en el tiempo de la doctora Nercy Montano, aún así el pago era los días 20, como le dice el licenciado Cayetano, y también nunca se les negó o retrasó el bono. En este caso, con la administración de la doctora Nercy Montano fallida, y ahora con la continuidad del alcalde interino, que también es una administración fallida, funciona así. Los trabajadores pagan las consecuencias de la mala administración. ¿Por qué? Como ellos deben, como ellos han endeudado a Soyapango, lo que le han dicho a los trabajadores es: por nuestra mala administración, vos ya no vas a recibir el bono, ni de diciembre, ni la tarjeta de febrero, ni los bonos, simplemente porque nosotros fuimos malos administradores. El trabajador paga la consecuencia. En ninguna parte del mundo hemos visto esto, que el patrono tenga que decirle al trabajador: las consecuencias de mis malas decisiones serán pagadas por ti. No. Eso es algo... Sí, era tan así abiertamente para decir... Tan abiertamente. Si yo fallo, el responsable eres tú. O sea, yo me desligo de todo esto. No es que ha sido abiertamente y que ellos le hayan dicho, no. Se lo demuestran con el retraso del salario. Exacto, se lo demuestran diciéndole no va a haber bono. Algo que los trabajadores han luchado durante mucho tiempo para poder conseguirlo. Ahora, una de las cosas muy importantes que hay que tocar el tema y hay que separar es lo siguiente. Una cosa es el gobierno central y una cosa es el gobierno municipal. De acuerdo. La doctora Nercy Montano llegó a la alcaldía porque en sus discursos era... Nosotros vamos a administrar como administra Nayib Bukele. Nayib Bukele es el presidente de nuestro país, ha hecho buenas gestiones, ha hecho buen trabajo, pero él trabaja en el Ejecutivo. La administración municipal son dos cosas diferentes. Cuando la gente vota por Nercy Montano pensando que iba a ser lo mismo. ¡Pum! La realidad es totalmente diferente. Nunca la administración ha sido como el Ejecutivo. El Ejecutivo tiene sus aciertos, pero en la administración municipal todo ha sido un fracaso, desde el primer día hasta la actualidad. La doctora Nercy Montano necesitó 18 meses para totalmente quebrar lo que es la alcaldía, porque no hicieron un estudio de impacto económico para ver los ingresos y los egresos, y metían gente con salarios increíbles en puestos increíbles. A ver, sin pretender hacer leña del árbol caído, obviamente ahí hay un proceso de investigación, ¿verdad? Y contra la ex alcaldesa,
Regresemos un poco a conocer digamos, lo medular de la administración desde el punto de vista de cómo esto se traduce en un mejor servicio, especialmente para los habitantes de Soyapango, un municipio de la cual yo particularmente me siento orgulloso, ¿verdad? Mi adolescencia yo la tuve en Soyapango. Y esto desde luego me hace a mí preguntarme, bueno, ¿estoy yo recibiendo buen servicio de atención de la alcaldía 6 meses después que se supone ya se corrigió la situación o no se ha corregido la situación? Porque hay un gobierno interino y habría que ver cuáles son, y en este caso creo que usted como concejal actualmente que es Gayetano, me puede dar una versión un poquito más precisa, más cercana de cómo se está administrando ahora. Entonces, ¿cómo se está saliendo de esto? ¿O está en la misma situación? No, la situación de crisis se mantiene. Se mantiene por 2 razones. Ok, a eso. Ajá, se mantiene porque hay un reflejo de que no hay capacidad. No hay capacidad para poder tener un plan que me permita a mí sacar del hoyo a donde se dejó la alcaldía, cuando estaba la alcaldesa. Y es una razón, porque a veces dicen ellos, no, es que nosotros somos nueva administración. Y yo les decía un día de esto, ¿por qué nueva administración? Si la única que se ha ido es la alcaldesa. Pero en un consejo municipal, el alcalde puede plantear lo que él crea conveniente, está bien. Él lo puede plantear, pero si no tiene los votos dentro del consejo, no pasa. Entonces yo les decía, ¿quiénes votaron por acompañar proyectos que, en el caso que yo no votaba, porque observaba y le decía, ese proyecto va a tener un gran costo, esas decisiones van a tener un gran costo? Y al final el tiempo me dio la razón. Y entonces eso, yo les digo, ustedes votaron, o sea, ustedes sabían que esto iba a ser. Y lo lamentable es de que no se ha querido dar un viraje. No se ha querido dar un viraje. Entonces, esa situación sigue. Lo otro, si usted tiene que sanear sus finanzas, pero si usted no tiene un plan eficiente que le permita sanear las finanzas, va a continuar igual o peor. La fórmula es bien sencilla, ¿no? Gasto más. Gasto más de lo que recibe. Y entonces la gente se pregunta, bueno, mire, pero ¿y entonces qué pasó? Porque quiero hacer una aclaración. Por ejemplo, antes de que Nercy Montanos fuera detenida, había en proceso un préstamo de 5 millones. Los 5 millones precisamente era para pagarle a proveedores inmediatos, porque la deuda estaba tan grande con los proveedores que ya era asfixiante, incluso en el tema de recolección de desechos sólidos. Había ya una crisis de basura en Soyapango, que si todos recuerdan, llegaron de otras alcaldías incluso a prestar los camiones para que se pudiera recolectar la basura. Entonces había una crisis, se prestaron 5 millones. Y entonces, pero para prestar los 5 millones, para que las financieras le dieran los 5 millones, pusieron un requisito. Y uno de los requisitos era de que como no les miraban sanas las finanzas, es decir, no tenían capacidad de pago, les dijo, vaya, todos estos proyectos que ustedes han puesto acá, deben de dejarlos sin efecto. Porque si los llevan a cabo, ustedes no me van a poder pagar la cuota de los 5 millones. ¿Qué es lo que se hizo? Que aproximadamente 25 proyectos que estaban diseñados y aprobados para las comunidades grandes de San José, el Prado de Venecia, La Margarita, todas esas grandes, se dejaron sin efecto. Ya no se hicieron, les dieron los 5 millones. Pero, y entonces la gente dice, bueno, y nuestra recaudación, entonces no vamos a tener obras. Todo apunta de que se va a terminar esta gestión sin obras para la población. Creo que la única obra que ellos ven en este momento es solo el hecho de llegar con payasos y reventar un par de piñatas. Y esta figura, y perdón Diego, no sé si quiere abonar un poquito más a ese otro factor de cómo lograr y aquí vamos a ya hilvanar las perspectivas políticas que ustedes tienen, corriendo por una precandidatura dentro de sus partidos, cómo sacar de ese atolladero, si es así, el problema que tiene esta comuna. Entiendo de que hay 3 o 2 sociedades mixtas, ¿no? 3 hay. ¿3? Sí. Y
¿esto cómo se traduce? Si se supone que es de alguna manera un proceso que robuste de una buena administración, porque estamos hablando de una combinación, sí, ¿sí? Y quizás, de figura legal. ¿Sí? Perdón Veamos. que le quite a Diego, veamos. pero bueno, yo como concejal siempre he dicho de que, si bien es cierto, la ley le permite a las sociedades de economía mixta a las alcaldías, pero debe de hacerse con mucho cuidado, si en realidad el beneficiario va a ser la población o no. En este caso yo creo que no, y está demostrado. Fíjate Ernesto y bueno, Diego, los amigos, que nada más que esas 3 sociedades están, digamos, en desechos sólidos. Allí hay 2, porque hay una que tiene que ver con los camiones y otra que tiene que ver con el traslado de los desechos. Otra que tiene que ver con el tema de, por ejemplo, cámaras de videovigilancia, luz LED, todo eso. Entonces, a lo que yo voy es que esas 3 sociedades de economía mixta se están llevando alrededor de 15 millones al año de lo que recoge Soyapango. Si el presupuesto de Soyapango, de la alcaldía de Soyapango, era de 30 millones, 35 millones, entonces quiere decir que se están llevando, solo esas 3 sociedades de economía mixta estarían llevando alrededor del 50% de lo que recauda Soyapango. Que le queda, y solo esas 3, pero si hablamos de todas las empresas a las que les debe, ¿cuánto le quedaría a Soyapango entonces para obras? Todo apunta de que esos negocios no han sido buenos ni favorables para la población. A eso voy. Entonces, como que lejos de poder ser favorable, para traducirlo en términos de ingresos compartidos, porque esa es una sociedad mixta, pareciera ser que no está llegando a lograr ese fin último, que es el de poder obtener mayores recursos esta comuna, ¿no? Una cosa muy importante para añadir lo que dice el licenciado Cayetano es de que, aparte de lo que se le da a las empresas que se llevan 15 millones, aparte de lo de las obras, también hay proveedores que se les tiene que pagar, también están el salario de los trabajadores. Recuérdense que nosotros tenemos 5 mercados, entonces si uno empieza a sumar todas estas cantidades, los resultados son negativos. Y la alcaldía piensa que aumentándole los impuestos o creando impuestos hacia la población es la manera de resolver. Eso es algo ilógico, porque en Soyapango, nosotros como Soyapango somos el 3er municipio más poblado de El Salvador. Por ende, hay casas que tienen que pagar los impuestos municipales, pero si a una casa se le cobran $15, este es un ejemplo, al mes, a donde el salario promedio es 350, más lo de la luz, el agua y todo eso, las personas no van a tener cómo pagarlo. O sea, los $15 van a salir un poco a afectarles, les van a afectar más, y la alcaldía no se pone a ver esto, porque antes de hacer una sociedad tiene que haber un estudio económico para ver si nosotros tenemos las capacidades y para ver. Ahora, la pregunta del millón es: ¿quiénes están detrás de estas sociedades? ¿Cuál fue el pacto que se hizo para hacer en estas sociedades? ¿Cuál va a ser el resultado? Que lo estamos viendo ahorita. Entonces, es una cadena de errores que han habido, que la administración interina, dejemos a la doctora Mercy Montano, como dice el licenciado Cayetano, no son nueva administración, porque ahí están los mismos concejales que votaron por los préstamos, por las sociedades. Ahí están los mismos concejales que aprobaron el aumento a los impuestos. Ahí están los mismos concejales que ellos decidieron los despidos masivos que han habido, y también ahí están los concejales que ellos han decidido no pagarle los bonos, porque recuérdense que el consejo es plural. Claro. Entonces, con un consejo plural es una toma de decisión en grupo. De acuerdo. Vamos a ver, vamos a entrar un poquito ya a otro escenario que nos va a llevar al interés de correr ustedes por una precandidatura. A ver, si esta es una situación que envuelve
a una administración conflictiva desde el punto de vista de la administración financieramente hablando. ¿Cuáles son las razones que los llevan a ustedes a buscar y correr por una candidatura y en su momento someterse a ese proceso de elección en los próximos comicios? Quizás lo más importante es ver el sufrimiento de toda una ciudad, de todo un municipio, que no tienen que pagar las consecuencias de la mala decisión de un grupo de personas. Una de las preguntas que yo me hacía un día de esto es, ¿por qué, sabiendo que la situación de la alcaldía está así, por qué los concejales no se bajan el salario? ¿Por qué los gerentes y los jefes no se bajan el salario? ¿Por qué lo primero que se tiene que hacer es aumentarles el impuesto a las personas? Entonces yo me ponía a pensar... Los salarios son demasiado... Ahorita, de altos. lo que tengo entendido, un concejal gana $2.500. No, 2.000. O 2.000, ¿verdad? Un concejal, ¿verdad? Pero en la situación de la alcaldía de Soyapango habría que ver cuánto gana el alcalde, que es algo blindado, ¿verdad? Entonces, pero yo me ponía a pensar, también es bien importante el ambiente laboral de los trabajadores. También es bien importante ver que no hay obras en el municipio. Siendo yo parte del municipio, me ponía a pensar, ¿por qué no es ya hora de darle una solución? Es ahí a donde yo digo, ok, de la única manera que nosotros podemos intervenir y darle la solución es estar al mando de la alcaldía, porque ahí es a donde se toman las decisiones. Y las decisiones son para mejorar un municipio, no para empeorar el municipio como estamos. Veamos, en el caso, digamos, similar de mi pregunta o del énfasis de mi pregunta, Cayetano. Sí, usted se somete a un proceso incluso ya interno dentro de su partido, pero su partido ya está en las internas, ¿no? Sí. Que por cierto le trajo ciertos problemas con relación a personas que estaban apoyándolo a usted. En esa cadena de ideas, fíjese que cuando uno vive en Soyapango, bueno, yo he nacido en Soyapango, o sea, nunca me he ido de Soyapango, y eso es importante porque uno debe de vivir el día a día con la gente, los problemas que uno tiene. Cuando uno conoce los problemas, entonces es más fácil hallar la solución. A veces los políticos se comete un error y es que uno quiere llevarle a la gente lo que uno quiere, y la gente no es eso, es ir a vivir y sentir, y ahí uno puede comprender en realidad qué es lo que la gente quiere, no es lo que uno, es lo que la gente quiere. Y entonces ahí uno dice, mira, aquí hay problemas de agua, hay problemas de basura, hay problemas de cárcavas, hay problemas de tráfico, y entonces uno comienza a ver y comienza a sentir con la población a dónde es que debe resolverse. Y cuando uno vive en Soyapango, uno se crea un arraigo, una identidad, y esa identidad le dice a uno de que yo quiero que de mi ciudad hablen bien. Yo no quiero que digan, mire, la ciudad la más desorganizada, la más sucia, la más delincuencialmente hablando. No quiere eso. Entonces, cuando yo me lanzo pensando, digo yo, es que Soyapango debe ser mejor, si es una ciudad que le aporta mucho al país. Entonces busco aparte de eso, que le aporta al país, en términos, digamos, de ingresos, entiendo que es bastante considerable. Es considerable. Hay empresas grandes, hay industrias. Bueno, se conoció siempre como una ciudad industrial. Sin duda alguna, el paso del tiempo le ha dado algunos efectos negativos colaterales, cierre de empresas, pero también tiene su propia fuerza económica activa, ¿no? Sí, Soyapango tiene buenos ingresos, a eso me refería. Es que el Soyapango tiene, digamos, una industrialización de peso, que no solo le ayuda al municipio, sino que genera productividad económica para el país. O sea, Soyapango, estamos hablando de un municipio que debe tener... ¿Qué ingresos tiene? ¿Usted como concejal más o menos tiene? En términos de... En términos de tributos. De tributos, por ejemplo, Soyapango recauda alrededor de tributos 1.600.000 mensuales. Eso es lo que anda recogiendo Soyapango. Estamos hablando de una cantidad considerable. También tienen obviamente impuestos especiales, ¿no? Hay contribuciones especiales, porque, perdón, por ejemplo, yo mencionaba de los nuevos, que se tiene que revisar, porque
Antes no se tenía licencias de funcionamiento, ahora se tiene licencia de funcionamiento. Es decir, que todo comercio que se establezca en Soyapango debe de pagar la licencia de funcionamiento, que anda entre $150 el pequeño y el máximo es $500. Pero ¿cuál es el problema? Que yo siento que ha habido una injusticia tributaria, y es de que la señora que tiene tortillería, la que tiene pupusería, la tiendita, tienen que pagar licencia de funcionamiento y cuesta 150, aparte de las tasas e impuestos que pagan normalmente. Hay gente que ha decidido mejor cerrar sus negocios porque dicen, no, es anual. Entonces dice la gente, no, ya pagar más impuestos y la crisis económica. Tortillas. No, o sea, y la cosa es que llegan los del CAN y le dicen, bueno, usted no la ha pagado, le vamos a agarrar las cositas, y no, dice la gente, yo no me voy a arriesgar. Entonces, eso está pasando. Entonces, ¿quieres o no? Hay ingresos, a eso. Hay lo ingresos. que yo quería ir es que hay ingresos. Hay ingresos, nadie puede negar de que hoy en Soyapango, fíjate, yo decía, han habido, digamos, préstamos que nunca ninguna otra administración había hecho. Hay más ingresos por parte de la industria. Hay contribuciones especiales de licencia de funcionamiento, hay el tema de lo que tiene que ver con, por ejemplo, con el tema de la videovigilancia. Okay. O sea, hoy, según la ordenanza, son $2 por familia, que antes no se tenía. Son $2. Incluso hubo un problema que salió en las noticias, que todavía entiendo que está, aquí creo que lo vi, es el hecho de que, por ejemplo, los camiones que recogen arena, antes pagaban $5 la camionada, ¿va? Hoy son $20. Entonces, quiere decir que ingresos se han generado, ¿verdad? Eso no podríamos decir que no ha habido. Quedamos pendientes un poco de sus aspiraciones, sí, que creo que esa es la otra parte. Igual vamos a seguir hablando de esto y otros aspectos que están ahí, porque Soyapango, sin duda alguna, como lo describen ustedes, y lo conocemos muy bien, y yo lo decía al principio, es una urbe con una población muy grande, también con características de industria de la cual pues a lo largo de la historia misma de su fundación se ha distinguido, pero habría que ver también qué es lo que verdaderamente ahora se está haciendo por rescatar o fortalecer precisamente el tema de las inversiones y dejar de ser lo que hoy en día pues todo el mundo sabe, una ciudad dormitorio. Soyapango debería ser la ciudad a la que van muchos a trabajar y no de allá de Soyapango venir a trabajar acá. Vamos a hablar de esto cuando regresemos, 6:59. Gracias por estar con nosotros. Bueno, sin duda alguna el tema de Soyapango representa, como lo decía, un hito importante a lo largo de la historia, sobre todo por ser considerada una de las grandes urbes, que no solo por su población cálida que tiene, ¿no? Un saludo muy especial a toda la gente de Soyapango, sino también por esas características de industria que en su momento tenía. Ya vamos solo quisiera un poco conocer ese otro lado o ángulo desde la perspectiva de Diego, ¿no? Sí, Soyapango es una ciudad industrial que genera bastantes empleos para las personas de Soyapango, pero que también se ve afectado en el sentido de que cómo es que la alcaldía puede tratar a la industria. Pero ¿cómo levantar, cómo despegar, cómo volver atractivo en términos de inversión? Ese es el elemento clave en esta fase. ¿Cómo volverlo atractivo? Teniendo proyecciones claras, proyecciones que no estén en las nubes. Uno de eso es, un tema muy importante es que en Soyapango, para volverlo más atractivo, la recolección de basura tiene que ser más eficaz. La cuestión de transporte tiene que ser más eficaz y ordenado. También Soyapango puede ser atractivo, en este caso, con proyectos, festivales gastronómicos. Todavía tenemos en mente el proyecto del teleférico. También tenemos en mente poder crear la primera oficina de atención específicamente a la industria pequeña y mediana empresa, también como a los comerciantes informales,
porque cuando uno organiza puede poder dar mejores opciones de poder trabajar. Pero si todo está desordenado, como está en estos momentos, la gente no puede percibir el llegar a desarrollarse económicamente, turísticamente, industrialmente, en una ciudad donde está siendo atacada por la malversión de fondos o también por la situación económica que está pasando. La situación económica es el punto clave para poder volver atractiva Soyapango, porque Soyapango en realidad nos pertenece a nosotros. Soyapango, nosotros los tenemos que hacer un Soyapango que valga la pena. Pero con las situaciones que están pasando ahorita, la gente se pone a pensar, bueno, hasta ahorita, durante este periodo de la doctora Nercy Montano y del actual alcalde interino, no hemos visto nosotros algún anuncio de la alcaldía diciendo viene esta empresa a invertir en Soyapango, o estamos desarrollando esto, o el pequeño comerciante. O abrimos este abanico de, digamos, de oportunidades con ciertas, ¿cómo se le llama eso? Con ciertos incentivos para poder generar. ¿No lo existe eso? No existe por el simple hecho de que ahorita ellos están tan enfocados en ver a quién despiden, en ver cómo generan más deudas, que en ver un plan. Ahora, hay que aclarar de que los 3 años prácticamente ya se le pasaron, porque ahorita el 1 de mayo cumplieron 2 años. Ya ahorita ellos ya van en bajada, políticamente hablando, a esperar las nuevas elecciones. De aquí a las elecciones tiene que haber un cambio trascendental, lo cual no va a haber. Eso está más que claro. Y es la oportunidad de haber un relevo generacional para que la gente vuelva a creer y nosotros traer proyectos renovados, sinceros y claros. Vamos a ver, nos vamos a quedar ahí para no caer un poco en el limbo de la ley y de violar la ley electoral, porque no estamos en campaña, simplemente estamos haciendo un análisis muy preciso de cómo se está administrando esto y en su momento ustedes, bajo esa línea de participar en sus elecciones internas, porque son internas, de alguna manera buscan también colocarse en esa misma, digamos, palestra, ¿no? De poder llegar a administrar un municipio que está con las características que ya se describieron. Sí, bueno, Soyapango, yo entiendo, porque como decía, cuando uno vive allí, uno entiende el sentir de la gente, porque uno habla con sus vecinos, escucha a la gente en las pupuserías, y entonces uno cuando analiza esto dice, bueno, la gente siente frustración, porque no ha recibido lo que la gente en Soyapango da. Uno ve a la gente madrugando, trabajando duro. Porque Soyapango, ¿y la seguridad cómo está? Sí, la seguridad, uno puede decir que ha mejorado, ¿verdad? Pero creo que hay factores a donde deben de ir complementariamente, y es el hecho de la crisis económica. La gente también debe de tener las oportunidades de desarrollo económico. Ok, ¿tiene usted como hombre de un partido opositor a la actual administración de gobierno, la madurez, la capacidad para reconocer que se ha mejorado el tema de la delincuencia, o hay delincuencia todavía en Soyapango? Hay vandalismo todavía en Soyapango, hay vandalismo. Y sí, uno puede, nadie puede negar que los niveles de seguridad en cuanto a pandillas se refiere ha disminuido. O sea, eso es ¿considerablemente? Así. Considerablemente, sí. No podemos decir no. Por mucho que seamos un partido de oposición, hay que reconocer las cosas que están bien. Incluso, bueno, yo como concejal he votado cuando veo que hay cosas que van a favorecer al municipio, por supuesto que hay que votarlas. Pero aquellos que uno considere que no, entonces hay que decirlas. Ese es el trabajo de una oposición en realidad. Y yo veo que la gente en Soyapango dice, no, ¿verdad? Creo que nos merecemos un poquito más. Y Soyapango tiene para explotar, digamos, una base económica a donde las personas se sientan, que dicen, no, bueno, hoy estamos en un municipio que en realidad lo percibimos mejor. Pero actualmente la gente se siente frustrada porque la gente se siente engañada. O sea, la gente se siente que se le miente. Entonces hay que cambiar esa realidad. Y como decíamos, tenemos base. Mire, Sierra Morena tiene un polo económico que, de ser explotado, allí ganamos 2 cosas. Uno, que la gente se quede en Soyapango, que consume en Soyapango,
y que los que venden en Soyapango van a subsistir porque van a tener, ¿verdad?, sus ingresos ahí mismo. Ya no tener que andar buscando otros lugares, porque la mayoría de soyapanenses andamos buscando otros lugares a ver a dónde nos vamos a comer, a dónde nos vamos a divertir. Y ahora tiene Sierra Morena, la tierra de Don Mori. Sí, Sierra Morena, mire, tenemos la carretera de Oro, donde tenemos los típicos, que hay muy buenos. Tenemos Prados de Venecia, que se está levantando en temas de deporte. O sea, tenemos de dónde sacar adelante el municipio. El problema es que no se ha hecho, porque se ha mentido. Ahora, con las aspiraciones, por eso, cuando yo decido buscar gente que me acompañe en una posible, candidatura dentro de su partido, dentro de mi partido, uno debe de buscar no personas que lleguen a aprender, no por el momento, porque Soyapango está en una crisis que no necesita en este momento gente que llegue a aprender. Soyapango en este momento, por la crisis que tiene, lo que necesita es gente que ya conozca, que tenga capacidad y de resolver esta crisis que tenemos, porque si no la resolvemos, nos vamos a hundir más en Soyapango y no queremos eso. Entonces, vengo yo y busco gente que tiene capacidad. Por ejemplo, una empleada que tiene capacidad en temas de cuentas corrientes y todo eso, tiene 26 años. Busco a otro que tiene en otra área del municipalismo, tiene 15 años. Entonces, yo busco mi planilla, ¿verdad?, de gente que considero que nos va a dar un buen aporte. ¿Qué es lo que pasa? Anunciamos la precandidatura y el día que se presentan, eso fue el día viernes, el día lunes se presentan y no los dejan entrar a la alcaldía. Les dicen que por órdenes superiores están despedidos. Y ¿la alcaldía? Sí, no los dejaron entrar. Y los que entraron ¿Pero dos. qué tiene que ver eso con el proceso interno de su partido? Eso es que es precisamente, yo considero que es un ataque de clase política. Porque si la gente... Es como una represalia. Es una represalia, porque mire, acá en este país, hoy por hoy, todos los ciudadanos debemos de tener la libertad y nuestro derecho constitucional a tener simpatía política, a pertenecer a un partido político, a participar de procesos electorales. Eso nos lo da la Constitución. Y entonces, siempre y cuando usted lo haga fuera de horas no laborales. Y esta gente es una gente muy responsable, que yo puedo meter las manos al fuego por ellos y decirle, esta gente no hace trabajo político dentro de la alcaldía. Es gente correcta, profesional, que fuera de su horario perfectamente lo puede hacer. Entonces estas personas, al ser anunciadas públicamente que van por una precandidatura, son despedidas por el simple hecho de haberse inscrito como precandidatos a un posible consejo municipal con su servidor para las elecciones del 2024. Fue una represalia que está allí y que yo la lamento mucho. Parte de todo el, digamos, andamiaje de problemas que tiene, ¿no? Sí. Quizás en mi caso, Ernesto, en las internas, como todo partido político, las elecciones internas son la oportunidad para poder participar como precandidato y llegar a la candidatura. Pero ustedes ya ¿el PCN está en interna o no está en interna? Sí, estamos en internas. Vamos hacia las internas. Hace poco fueron las internas de autoridades, Consejo Nacional y secretarías departamentales. Ahorita ya vamos a las internas que son para candidatos, para precandidatos en este caso. Y como todo partido político, ¿verdad?, se ejerce las internas. Y en este caso, como PCN, nosotros ahí estamos trabajando, ¿verdad? Por lo menos en mi caso, el secretario departamental de San Salvador, Elizardo Cigarán, él es el que tiene que ver que las internas se hagan legalmente y se tienen que hacer transparentes, ¿verdad? Porque nosotros tenemos la Comisión Electoral Departamental, y ellos son las autoridades correspondientes para hacer todo transparente.
si no se hacen las cosas transparentes, ¿verdad? Ahí es a donde vienen los dimes que te diré. Pero ahorita, gracias a Dios, el partido, nosotros esperamos y tenemos en fe que todas las cosas se hagan transparentes, que la SED ejerza su trabajo transparentemente, que el secretario departamental se haga a un lado y que todos los candidatos podamos participar. Uno de los más grandes problemas, ya un poco ya conociendo, digamos, las aspiraciones de ustedes, regresando al tema puntual de Soyapango, uno de los principales problemas que obviamente es parte del común denominador que tienen la mayoría de ciudades o municipios es el tema del desorden y buscando el orden de lo que es el tema de las calles. Por ejemplo, San Salvador es un modelo hoy de cómo se está llevando a cabo el proceso de rescate del centro histórico. Santa Tecla creo que también lo ha impulsado, lo conversaba con el alcalde Henry Flores recientemente. ¿Cómo está ese factor, digamos, dentro de la agenda de trabajo del municipio? Bueno, yo considero de que Soyapango debe demostrarse como una ciudad moderna, porque es una ciudad grande y debe en realidad hacerse una reingeniería del municipio, una reestructuración, siempre y cuando nosotros no se afecte el ingreso de las familias. Eso es importante, pero que se puede lograr hacer que sea una ciudad que por lo menos tenga ese incentivo de decir, miren, mi ciudad hoy está mejor, se ve la mejoría. Hoy tenemos las calles en perfecto estado, podemos transitar más, hay un respeto tanto para los peatones, para los vehículos, y se ve una ciudad en realidad ordenada. Pero actualmente no se ve, no se percibe eso. Soyapango en este momento es un desorden total. Desorden allá, no hay un ordenamiento. Usted ve hay calles tomadas completamente por hay ventas, el sector informal. Sí, hay ventas no por todos lados. No estoy diciendo que ellos son malos, no. Lo que pasa es que a lo mejor no tengan las alternativas de poder estar en un lugar donde realmente puedan de hecho, por ejemplo, su actividad económica, ¿no? Un mercado, por ejemplo, un mercado, ¿desde cuándo no se ve el tema de un la construcción de un nuevo mercado? Por ejemplo, por decirle el caso, no tenemos años de no saber de un buen mercado. Y si nosotros le diéramos una alternativa viable a donde la gente que vende afuera pueda decir, es que no nos van a ir a encerrar para no vender. No, los vamos a ir a poner a donde sea un lugar, a donde sí va a vender, pero vamos a ordenar la ciudad. Entonces, ahí podemos tener una buena alternativa, pero hoy por hoy eso no ha existido. Y entonces eso hace una frustración de la gente, dice, no, bueno, Soyapango, y el problema del tráfico. Nosotros que vivimos ahí, que es un contribuyente, sí, o sea, va concatenado ese problema. Sí, entonces nosotros para salir de Soyapango, bueno, yo para venir acá tengo que madrugar, por lo menos calcularme 2 horas. Y la gente que va a regresar a Soyapango se va a calcular otras 2 horas de regreso. Estamos hablando de 4 horas de nuestras vidas que las podríamos aprovechar en cualquier otra cosa. Un impacto en la salud mental tremendo, ¿no? Estado emocional. Estrés. La situación de Soyapango es de que nosotros somos el puente para San Salvador, de todas las personas de la zona oriente, no solo de Soyapango. Recordemos de que Soyapango es grande. El puente y el dormitorio. El puente y el dormitorio, pero Soyapango también es el que conecta lo que es San Salvador con la zona de Oriente. Y la zona de Oriente, estamos hablando de Ilopango, San Martín, todos estos lugares que también son grandísimos de vehículos y todo eso. En Soyapango pueden haber posibilidades de hacer nuevos mercados. Hay espacios donde se pueden generar nuevos mercados. También se puede dialogar con el comercio informal para verificar cómo se puede hacer un reordenamiento, pero todo eso tiene que ser organizado desde la alcaldía. Y si la alcaldía no organiza esto, el desorden siempre va a estar. Por eso es bien importante la organización con los vendedores informales, comercio formal, pequeñas industrias y también con el Viceministerio de Transporte, porque esto es en conjunto, porque Soyapango ciudad
puede ver un reordenamiento, pero también el gobierno central tiene que acompañar para poder ejercer un buen plan de ordenamiento, tráfico, ventas informales y todo lo que genere caos vehicular en Soyapango. Sí, la verdad que hay tareas muy importantes que como municipio, diría yo, también las tienen muchos otros. No hemos hablado, por ejemplo, del grado de afectación que en su momento, sin duda alguna, ha tenido el hecho de no contar con un FODES, que era otro de los grandes, digamos, factores que ayudaban al desarrollo de los municipios. Por un lado, por otro lado también tenemos el otro factor que tiene que ver con esta nueva discusión, este nuevo debate sobre la concentración de los municipios. Sí. ¿Cuál es así ligeramente lo que piensan ustedes? Bueno, yo considero de que en el tema de los municipios debe de tener a la base un estudio tanto de personas que viven en los municipios como también de expertos en la materia, porque yo considero que hay municipios que sí se pudieran integrar, porque son municipios pequeños, pero en cuanto a los municipios grandes, por ejemplo como Soyapango, que usted le integre Ilopango, San Martín, si en este momento estamos hablando del caos que genera solo Soyapango, y si usted le integra más municipios, en lugar de descentralizar, usted va a centralizar, y esa centralización yo considero que nos va a tener más problemas que beneficios, aparte de la identidad de lo que todos sentimos. ¿Vale? Si yo vivo en Soyapango, yo quiero seguir diciendo que yo soy de Soyapango. Claro. Pero si Soyapango desapareciera como municipio, como una ciudad, entonces yo sentiría que pierdo parte de mi identidad. Creo que es un estudio que se debe de hacer, por supuesto que se debe de hacer, pero muy inteligentemente. Detenidamente. Yo creo que una de las cosas muy importantes que voy a explicar es de que Soyapango, bien administrado, no necesita FODES. No le afecta lo del FODES bien administrado. La industria y todo complementa lo del FODES, pero bien administrado, Soyapango puede salir adelante por sí solo. En cuanto a los municipios, Soyapango no puede ser integrado, o no podemos integrar municipios a Soyapango por el simple hecho de que Soyapango es como un pequeño país en un país, y nosotros no podemos venir a ejercer más municipios o pertenecer a más municipios, porque ¿qué pasaría con el tema de la basura? Ese fuera un conflicto, sí. ¿Qué pasaría con el tema? Un problema ampliado, un problema ampliado, diría. Entonces, por el momento, no estamos preparados, o no sé qué pensaría el gobierno central, o no sé la idea de cómo solventar todos estos problemas, porque recuérdense de que no podemos unir a todos los municipios y luego pensar en la solución, porque entonces sería retrasarnos. Primero hay que ver todas las soluciones, y si el plan da, integrarnos, si no, continuar como estamos. Bueno, quiero agradecerle nuevamente, gracias por habernos acompañado, Diego. Gracias. Vamos a estar atentos a conocer más el curso y el trabajo que se desarrolle no solo dentro del campo electoral de la cual ustedes van aspirando, sino también de un municipio al que se le quiere mucho, como es el caso de Soyapango. Sí. Gracias también a ustedes. Bueno, gracias a Megavisión, a ti, Ernesto, por la invitación, y por supuesto a todos los ciudadanos de Soyapango, que están siempre pendientes de todas las noticias que tienen que ver con el municipio, y no es para menos, es por supuesto que tiene que ver el desarrollo y futuro de los que vivimos en Soyapango. Y desde mi parte, como concejal propietario por el FMLN en este momento, tengan la certeza de que se va a trabajar duro por sacar adelante en la crisis que está. Interesante, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a conocer cómo Fosalud mantiene horarios extendidos de atención para la ciudadanía que desde luego acudan a sus unidades de salud. Esto gracias al Plan Control Territorial y al régimen de excepción. Así es que vamos a la pausa y regresamos con más.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias por continuar con la sintonía que tenemos en nuestra frecuencia normal, así como también a través de las redes sociales. Nos encanta que usted se active, participe y nos acompañe con sus preguntas con relación a las temáticas que tenemos acá en el programa. Vamos a hablar en esta mañana precisamente del énfasis de trabajo que tiene Fosalud, sobre todo cuando se trata de prestarle atención no solo en horarios normales, sino que también extendidos. Esto gracias a que existe un nivel de confianza de la población para desplazarse por zonas que sin duda alguna antes no se tenían dentro del plan cuando se implementó el plan control territorial y también el régimen de excepción. Pero también cabe destacar que actualmente en el sector de Sur City se lleva a cabo un torneo de surf, ¿verdad?, de tabla larga, de longboard, que sin duda alguna también se le está prestando una atención y un énfasis muy particular para poder atender cualquier emergencia que se presente. Hoy vamos a conversar precisamente sobre este tema con el director de Fosalud, el doctor Carlos Emilio Núñez, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias, doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. Pues muy bien, gracias Ernesto, y feliz siempre de estar en su programa, en poderme expresar a la población todo el quehacer de Fosalud, y como usted lo dice, ahora en este punto focal que es el surf, que lo estamos haciendo de una manera integral. Así es, en efecto también, bueno, de hecho creo que es un tema bien importante, sobre todo cuando se trata de ver las emergencias que se presentan. Cualquiera puede decir, bueno, es un deporte, es una alegría, pero siempre se presentan emergencias, ¿no? Sí, la idea es siempre, primero, trabajar de manera integral con todo el gobierno. En este caso lo hacemos con el Ministerio de Salud y, lógicamente, con Turismo, que es lo que nosotros, de manera integral queremos hacer hacia la población, es atraer a más población, más gente del exterior al país. Por eso, en este sentido, nosotros previamente, con meses de anticipación, se hacen las invitaciones, y que a manera internacional nos acepten hacer un torneo internacional de surf es bienvenido para todo el país, para la nación. Entonces nosotros, como usted lo dice, es necesario cuidar también la salud de los deportistas nacionales, como de todos los deportistas internacionales que han venido, y sus acompañantes, que siempre son los directores o son las personas que los están acompañando. En ese sentido, nosotros tenemos una clínica en el puerto de La Libertad, justamente donde está Surf City, y nosotros damos toda la atención médica necesaria que se les puede brindar a todos los deportistas. Tenemos un alrededor de, hasta el día de ahora que hemos empezado y arrancado con el torneo de longboard, que es la tabla larga, de alrededor de 50 a 55 consultas. Entre estas consultas pueden haber gripes, pueden haber heridas, ¿verdad?, que se dan por las tablas, por el deporte, insolación, pues obviamente hemos visto cómo el calor ha invadido a nuestro país y las altas temperaturas. Obviamente podemos canalizar y poner sueros, hidratar a los pacientes, y si es necesario trasladar, que de hecho ya pasó, a un deportista, se lleva a los hospitales, y en este momento actúa mi otra institución, que es el Sistema de Emergencias Médicas. Entonces nosotros llamamos al 132 y se llevan alrededor hemos llevado 3 emergencias hasta el día de ahora a los hospitales. Han habido ingresos, han habido altas también, como el día de ayer, que un surfista de Estados Unidos, creo, ya se le dio el alta y siguió compitiendo. Entonces esa es la alegría que nosotros tenemos, el hecho de que los surfistas, y este evento se está cubriendo de una manera excelente junto con Turismo, Ministerio de Salud, Protección Civil, etcétera, para que todos ellos tengan la confianza de que se les está cubriendo la salud, porque también es un mandato que nuestro presidente nos lo ha dado y se le está cumpliendo. Bueno, y otro elemento importante es que, sobre todo por el tema de digamos, de tratarse de un deporte de bastante riesgo, ¿verdad? Creo que no es poder atender inmediatamente este tipo de emergencia, incluso hasta de los espectadores, ¿no? Sí. El día de ayer, por cierto, veíamos ahí lamentablemente una situación, pero gracias a la intervención que tuvieron algunos marines nuestros en el sector de Acajutla, ¿no? Que fueron unos veraneantes, fueron arrastrados por una ola en el sector de Acajutla,
¿verdad? Pero hay un riesgo y un peligro inminente, ¿no? Pero gracias a Dios, pues todo salió bien con esta familia, ¿no? Y bueno que lo menciona, porque exactamente ahí es donde todo el sistema integrado de protección civil y el sistema de salud actuó. Yo sé que no me lo preguntan, pero detrás de cámara es donde actuamos todos. Actuaron hasta militares, que fueron los 2 héroes que salvaron a las personas, que se había una ola muy grande, se los pasó llevando. Gracias a Dios no hay vidas que lamentar. Pero en ese sentido nosotros en la unidad de salud de Acajutla, en el hospital Mazzini y en el Seguro Social se atendieron a las personas. Sí hubo una persona que se hirió la rodilla, se atendió en la unidad de salud de Acajutla, que está en el horario de Fosalud, se atendieron pacientes también en el hospital Mazzini, y el héroe se lo atendió en el Hospital Nacional del Seguro Social de Sonsonate, que dicho sea de paso, el 132 lo trasladó después al hospital militar. Entonces, si se dan cuenta, hay momentos que quizás la gente no lo conoce, pero nosotros, a comparación de años anteriores, nosotros actuamos inmediatamente, en minutos. Llegamos a Acajutla, obviamente en los primeros minutos siempre hay colaboración ciudadana, que es muy bienvenida siempre, pero ya actuamos nosotros. Entonces eso fue lo que se ayudó para en este caso, y no debo mencionar también el caso de Sur City, que como lo digo previamente, meses anteriores, se capacitó a todas las personas, ya no solo de Fosalud, ya no solo el SEM, sino a la gente de turismo, para que en un futuro, y ahora en este caso del torneo de surf, supieran saber qué hacer, cómo hacer un RCP, cómo hacer una resucitación, cómo poder salvar una persona en los primeros momentos, un ahogamiento. Debe de haber un método o una especialización de emergencia, particularmente cuando se trata de esas áreas, entonces. Sí, de hecho nosotros la tenemos desde hace 2 años para acá, desde que llegamos a Fosalud, la implementamos con una universidad privada del país, y ya llevamos 2 años, estamos implementando, son nuestras semillitas, de las cuales son ya alrededor de 24 médicos de emergencia que se están capacitando, que se están esforzando por salir adelante con esta residencia, para que en un futuro ellos sean los que van a agarrar en sus manos todo lo que se está haciendo en 2 años para acá, más todos los 4 años que el presidente tiene de estar en la silla presidencial. Interesante, porque esto pues de alguna manera viene a sentar las bases de lo que se ha venido hablando anteriormente, ¿no? Cambiar todo el sistema de cómo estábamos antes con este tipo de servicio sanitario para los salvadoreños, y ahora pues ampliado de esta forma como lo vemos en eventos tan particulares como el caso de Sur City, ¿no? Sí, correcto. Voy a hacer una pausa comercial. Amplían horarios, se extienden horarios gracias al régimen de excepción que ha permitido, ¿verdad?, bajar esos niveles de inseguridad en zonas donde antes sin duda alguna no se tenía. Voy a hablar de eso cuando regresemos. Perfecto, perfecto. 7:34 minutos. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Importante también destacar o resaltar el ambiente que vivimos hoy en día, es decir, por esta situación ya lluviosa a la que nos vamos a someter de temporada, y por lo cual pues es importante estar muy pendientes, no solo de abrigarse muy bien, sino que también de todas aquellas zonas donde el agua, pues desde luego la lluvia, ocasionan ciertos problemas. Continuamos nuestra conversación con el doctor Carlos Núñez, director de Fosalud y también director ad honorem del sistema de emergencias médicas. Doctor, un factor bien importante dentro del quehacer del trabajo de Fosalud es que amplía horarios ahora, de manera que antes no se tenían, ¿no? Exacto, ese es uno de los pilares, una de las promesas que nuestro presidente hizo en el inicio, era mejorar la calidez, ampliar la cobertura y extenderse al nivel del país en lugares de que no había cobertura de salud. Nosotros en los 2 años que estoy de director de Fosalud hemos ampliado en 20 unidades de salud servicio Fosalud. Y en ese punto nosotros, obviamente, desde las 6 de la tarde, las 6 de la mañana, participamos en 69 unidades de salud. Actualmente tenemos 184 unidades de salud que damos servicio Fosalud, que son los fines de semana de 7:30 a 5 de la tarde, y los feriados, que son cuando es Navidad,
cuando es Semana Santa, Semana de Agostina, 10 de mayo, 1 de mayo, siempre está el servicio FOSalud en nada más de 184 unidades de salud. Y ojo, que ahora lo hacemos de una manera tecnológica, como nosotros tenemos ya el sistema integrado, que es el sistema computarizado, que ahora las consultas se hacen a nivel digital, a nivel de laptop, de computadoras, tablets, etcétera, lo hacemos más rápido. Entonces, el hecho es de que para el gobierno es importante saber y expresarle a la población, y por eso es que me gustan estos espacios, de saber que todo es algo en conjunto. Saber que el régimen de excepción ha venido a ayudar a que la gente ya no tenga ese miedo de salir en las noches a las 10, 11, 12, 1 de la noche, hace que la población ahora esté abarrotando las unidades de salud, y eso es bueno para nosotros. ¿Por qué? Porque ya no nos están robando los medicamentos que, como en un ejemplo me lo decía atrás de cámara, en Altavista, las maras nos llegan a rentar con medicamentos. ¿Sí? En Sacamil, etcétera, y Mexicano, San Jacinto, San Marcos. Ahora ya las medicinas ya no nos las roban, y esos medicamentos sirven para la población. El régimen de excepción ha venido a ayudar en todo el sistema de salud a que nos queden millones que pueden ser reinvertidos en hospitales, en unidades de salud, que es lo que estamos haciendo, interviniendo y remodelando todas las unidades de salud. Acompañado también de las leyes que nuestra primera dama ha hecho, acompañado también de todos los planes que tenemos, aún estando en pandemia, ha sido para nosotros un gran alivio saber de que todo esto que se está ahorrando lo estamos reinterviniendo en unidades de salud y en el sistema de salud que tan pobre estaba en el pasado. Nosotros en 4 años, desde que el presidente Nayib Bukele ha llegado, y bajo también mi jefe, el ministro Alaví, estamos luchando constantemente cómo mejorar la salud y cómo mejorar los 3 niveles de ascensión, desde el primero, segundo y tercero, y obviamente el sistema de emergencias médicas, que va a ser como mejor dicho, ya el punto, la médula espinal de todo el sistema de emergencias. Por eso el primero, segundo y tercer nivel. Correcto, el primer nivel son todas las unidades de salud que como gobierno, como Ministerio de Salud, hay más de 700 unidades en todo el país. Y en esas actúa FOSalud en 184 de manera conjunta con el Ministerio de Salud. Obviamente en horario extendido, como lo hemos dicho, de 6 a 6 y los fines de semana y los días feriados. En el resto están el Ministerio de Salud de lunes a viernes de 7:30 a 3:30. El segundo nivel de atención son los hospitales periféricos como el de Santa Ana, el de La Unión, Aguachapán, todos que son más de 31 hospitales, y los especializados que son los del tercer nivel, que es el de maternidad, el Bloom y el Rosales, ¿verdad? Y ahí sí ya vamos jugando cómo se derivan los pacientes. Esto digamos, conlleva o ha dado seguimiento a que también se han hecho inversiones en el tema de infraestructura, ¿no? Correcto. Por el tema de servicios, porque cualquiera puede pensar, bueno, voy a una clínica, pero ¿qué tipo de servicio recibo? Un servicio, como usted dice, el primario o el secundario, pero ¿cómo se logra de alguna manera? Entiendo que ha habido una inversión muy grande en esta materia, a partir de los empréstitos y todas estas otras cooperaciones que se han hecho de apoyo para que FOSalud pues tenga una inversión en su infraestructura, ¿no? Exacto. Nosotros previamente, año con año, hacemos un presupuesto, y lo que queremos es decirle y expresarle a la población, mostrarle a la población que no tenemos que envidiar nada a lo privado, que nosotros podemos invertir inteligentemente en cada unidad de salud, en cada hospital. Nosotros como FOSalud obviamente hacemos, este año vamos a hacer una inversión de casi 2 millones, que es en mejorar toda la infraestructura de las 125 unidades que todavía nos faltan, y que de hecho ya de esas 125 unidades ya estamos reduciendo bastante, porque ya tenemos ejemplos como Unicentro, San Marcos, Atiquizaya, etcétera, que ya están remodelando, ya están cambiando totalmente con un giro de 180 grados. ¿Por qué? Porque la población, como usted bien lo menciona, ya llega tranquila, ya llega con alegría de ver como que es su casa, pintada, remodelada, los techos, los pisos, con infraestructura médica, con los muebles nuevos, ya no son oxidados, ya no están feos. Obviamente eso lleva un paso, lleva tiempo, no es que de la noche a la mañana con una varita mágica lo vamos a hacer, pero lo estamos haciendo, aún saliendo ya de una pandemia que la OMS ya declaró que una emergencia ya terminó,
pero como gobierno lo estamos haciendo. La inversión que nosotros hacemos es de 2 millones y cada unidad de salud puede llevar desde 18,000 a 30,000, 40,000 dólares, dependiendo de la magnitud de la unidad de salud. Si es grande, si es pequeña, nosotros estamos haciendo eso. Pretendemos hacer el resto de todas las unidades de salud, que son más de 100 en este año, terminarlas completamente, dejarlas de manera digna, de manera alegre, de manera que quede con una infraestructura totalmente cambiada, como yo sé que en las redes han visto, como cuando nosotros llegamos a inaugurar una unidad de salud, queda completamente con los colores azul-blanco, que son los colores que distinguen nuestro gobierno. A ver, tengo acá un dato que son 69 unidades de salud que atienden, solo para cerrar ya el caso, sí, que atienden las 24 horas, 64. 69. 69, perdón, sí, 69, perdón. Estas son en todo el país, ¿verdad? En todo el país, pero a donde quiero llegar es, estaban en zonas altamente conflictivas, en su mayoría, o con problemas de inseguridad. Sí, hay algunas que están en zonas rojas o en zonas conflictivas, pero hay otras que están en lugares normales, como en Santa Ana, aquí en San Salvador, en el área metropolitana, en el área paracentral, en el oriente, pero son zonas estratégicas en las cuales la gente se puede desplazar y saber que, obviamente, en la parte de la mañana la dejó el MinSal, pero ya en la noche llega Fosalud. Entonces ya son alrededor de 69 unidades que está sin cerrar completamente todo el día y que hay atención de primer nivel en las unidades de salud. Doctor, hemos hablado de ampliar la ampliación de los horarios, hemos hablado de la infraestructura. Hábleme un poco sobre el cuadro de medicamentos, que es otro de los grandes, digamos, problemas que a lo largo de la historia hemos tenido en el país, ¿no? Sí. El cuadro de medicamentos. Ese es un punto bastante importante, no solo para Fosalud, sino que para todo el sistema integrado de salud. El presidente bien hizo un mandato desde hace 4 años para acá, que era de que no hubiera un desabastecimiento en cualquier unidad de salud, en cualquier hospital, ya sea del seguro, ya sea del Ministerio de Salud, ya sea de Fosalud o del sistema de emergencias. Como Fosalud nosotros también hacemos una inversión anual de 5 millones y la hacemos en cuatro periodos. O sea, nosotros ya recibimos los medicamentos y hacemos 4 entregas en todo el año. Ahorita exactamente estamos en la segunda entrega y eso significa que en los primeros 5 meses todas las unidades de salud nunca hubo un no. Nunca hubo un no. Entonces en estas segunda entregas, cada entrega dura alrededor de 7 semanas, porque es en todo el país. Hacemos más de 70 rutas en las cuales nuestros camiones van a dejar cada medicamento a Chalatenango, a La Paja, a Morazán, etcétera, y se tardan alrededor de 7 semanas. En esas 7 semanas reabastecemos todas las 184 unidades de salud para que siempre estén abastecidas en común con el Ministerio de Salud. Siempre estamos en eso de estarnos apoyando siempre con el Ministerio de Salud para que nunca un paciente se llegue sin un medicamento. ¿Qué significa el fin a la alerta por COVID-19 que hizo la OMS? Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. ¿Qué significa levantar la alerta del COVID-19? Según la OMS, adiós las mascarillas. Adiós las mascarillas, que ya lo habíamos hecho desde hace rato. Claro. Pero significa una satisfacción, significa alegría para el país, significa haberle cumplido al presidente y saber que de la mano con el ministro se hizo unas buenas estrategias, se hicieron lo mejor posible y no me cabe la duda de que la gente está contenta. A nivel internacional yo tengo familia, yo tengo amigos que cada vez que mencionan El Salvador siempre se le va a la cabeza al presidente Bukele y mencionan que la pandemia fue manejada en el top 5 a nivel mundial.
Y eso es una satisfacción, es alegría saber de que nosotros salvamos vidas, de que nosotros fuimos de los primeros que tuvimos las vacunas y tenemos vacunas, que tuvimos la oportunidad y tenemos la oportunidad de tener Molnupiravir, de que se supieron hacer estratégicas, de que contamos con un laboratorio biológico molecular y que tienen un equipo ya, que tienen una secuencia genómica en la cual se puede detectar ya las variantes que tiene el COVID, porque todavía no deja de existir, pero que se puede identificar si está positivo o está negativo. Y con el hecho de contar con un laboratorio biológico en un país como El Salvador es importante, saber que la evidencia científica siempre nos ayudó, que estuvimos de la mano con la OMS, que tenemos un Instituto Nacional de Salud que tiene las personas expertas en saber de que todas las vacunas fueron acertadas, las que se adquirieron. O sea, todo es un conjunto del todo, de saber que se manejó de la mejor manera el COVID, saber que teníamos un hospital de El Salvador de primer mundo, que teníamos todas las infraestructuras necesarias, que teníamos las unidades de salud para vacunar, de que hicimos vacuna casa por casa. O sea, todo fue algo bien importante que la población se dio cuenta y que se salvó bastantes vidas a comparación de muchos países de Latinoamérica. Bueno, de hecho, en este mismo informe, según lo decía el ministro de Salud nuestro, el doctor Francisco Alaví, que todos los países tuvieron un subregistro de contagios y letalidades, que también esto se convirtió, se recuerda un poco en una polémica, ¿no? De saber si eran tantos los muertos o cuántos los contagiados. Nosotros, en ese sentido, nosotros tenemos un equipo epidemiológico, obviamente. Desde la entrada de las fronteras, nosotros constantemente, hasta el día de ahora, desde que empezó la pandemia hasta esta mañana, siempre ha estado alerta de cualquier entrada, de cualquier paciente, ya no sea solo el COVID, sino que de la viruela símica, que sea una neumonía, siempre estamos alertas. Ya no se diga en los hospitales, ya no se diga en las unidades de salud, que siempre, constantemente, todos los días se reportan cualquier anormalidad, cualquier enfermedad que pueda parecer particular. Y ahora en el COVID eso siempre estuvo pendiente del reporte de la letalidad. Nosotros estamos conscientes de que el dato que nosotros manejábamos era certero, el dato que siempre se manejó fue así, está muy por debajo de todos los demás países, y es por eso, por todas las prácticas, por todas las intervenciones y estrategias que se hicieron para salvar la vida de la población. Ok, independientemente de que si eran reales o no reales, lo cierto es que abatió todo el mundo, ¿no? El tema sorprendió a propios y extraños. Este servidor fue impactado fuertemente, como muchos también lo fueron. Sí, imagínense, o sea, cada 100 años se prevé una pandemia y que tuvimos por decir, la mala suerte de que nosotros tuviéramos esta pandemia que fue letal. No dejaba de dar miedo, no dejaba de dar incertidumbre a la población, no dejaba de siempre estar alerta a qué podía pasar. Sin embargo, el hecho de saber que contaban con un gobierno, con un sistema de salud fuerte, robusto, que siempre pensó en la población, porque el presidente así lo quiso y se notó que él estaba preocupado por eso. Cuando salía en prensa, cuando salía dando las cadenas, se notaba que él estaba preocupado por eso. Obviamente nos designó que mejoráramos todo eso, que mejoráramos la salud de la población, y se cumplió. Por eso nosotros podemos decir misión cumplida al COVID, podemos decir de que lo vencimos, de que podemos salir adelante ahora con nuestros planes, con nuestros proyectos que tenemos para seguir pensando en la población y salvar la vida de ellos, siempre pensando en eso. Doctor, la viruela símica no nos ha, digamos, no ha creado ese dolor de cabeza que nos creó. Gracias a Dios no. ¿Está controlado esto? Ese es otro claro ejemplo de cómo se maneja la salud en el país. Tenemos alrededor de un mes de ya no siquiera reportar un solo caso de viruela símica. Y todos los casos que se reportaron han sido sanados, han sido tratados, están en su casa, absolutamente nadie tiene una secuela. Continuamos siempre con la vacuna, continuamos siempre con el protocolo en las oficinas sanitarias internacionales, en los hospitales.
para dar a entender a la población que no bajamos la guardia siempre. Igual en el COVID nosotros tenemos al 132 por si quieren llamar, tenemos las vacunas, tenemos el molnupiravir en las unidades de salud, porque no es, o sea, hasta que es cierto que se ha declarado ya no emergencia, pero que las enfermedades continúan, igual el dengue, igual la neumonía, pero por eso contamos con el sistema de salud, con un equipo epidemiológico, con todos los 3 niveles de atención preparados día a día, constantemente, por lo que puede pasar. Ojo, y aparte de eso, siempre hay monitoreo de parte del Ministerio de Salud, chequeando lo que pasa a nivel internacional, chequeando noticias que pueden pasar en Asia, que puede pasar en África, porque en un futuro puede repercutir en el país. Entonces nosotros estamos siempre constantemente en eso y aparte remodelando y mejorando nuestras instituciones. Estamos a las puertas de entrar al invierno. ¿Cuál es el estado de las enfermedades que usted decía? Bueno, neumonía y teníamos el dengue, por ejemplo, ¿no? Ahorita está en una línea de no alarma, estamos en algo como lo podemos considerar normal. Siempre pues hay neumonías. En el caso que estuvimos en Semana Santa, llegamos a tener alrededor de entre 300 y 400 a nivel nacional, pero que no causaron mayor letalidad. Siempre las neumonías existen, van a existir, a sabiendas de que también tenemos las vacunas, vacunas normales que se ponen en las unidades de salud, como para el estreptococo, etcétera, la influenza, etcétera, siempre están de la mano con nosotros y van a estar, así que no es necesario. ¿Y el centro de vacunación y el Hospital El Salvador, en qué términos quedan? Ahorita se está pensando para un futuro qué es lo que va a pasar, se está remodelando internamente, pero va a servir de mucha manera para la población, como lo fue en el COVID, así que esas son noticias que creo que el ministro le va a dar, pero va a ser de mucha utilidad. Ok. Doctor Núñez, gracias por habernos acompañado y habernos actualizado del trabajo que hace Fosalud y precisamente en el campo de atención de estos horarios extendidos. Bueno, no, para mí siempre es un gusto y saber que estamos trabajando fuerte para la población y lo vamos a seguir haciendo. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.